¿Será verdad que lo pone? Muy buenos días amigos y amigas de Coloquio, como cada sábado aquí estamos para un programa súper especial sobre los temas económicos de la República Dominicana y el mundo. Buenos días Esteban. Saludos, Alex. Bueno, muchos temas, muchas reflexiones económicas vamos a tener en este primer segmento. En el segundo segmento tendremos a Pedro Matos con el segmento Impuestos y Negocios y en los minutos finales a Carlos R. Castillo, socio de la firma PEN Auditores y Consultores. Carlos Castillo es un experto en temas tributarios. Sí, que habla de impuestos ahí. En temas tributarios. Sí. Vamos a hablar con Carlos al final de la jornada. Mientras tanto, vamos a pedirle al señor director Esteban que nos presente la portada del periódico Primicias para comentarla rápidamente, arrancando este programa Coloquio. Adelante, señor director, con la portada de Primicias de este fin de semana para ver cómo orientamos a nuestros televidentes. Primicia siempre tiene Unas unas portadas. portadas bien actualizadas, acorde con el comportamiento Ahí del está. país. Pero en esta ocasión, ciberterroristas sabotean a Primicias, que van 12 atentados, dice la primera plana. Bueno, explícame qué pasa ahí, nos Alex. tienen cansado, Esteban, con el asunto de sabotear a Primicias Digital. Parece que no le gusta mucho la línea del periódico Primicias, que yo quiero decir hoy aquí, en el programa. Primicia nunca va a cambiar su línea editorial a favor del país. Primicia no difama a nadie, Primicia dice lo que tiene que decir, es una voz En defensa, donde hay muchísima gente que escriben libremente. defensa de los intereses nacionales. Si el gobierno hace una cosa bien, bien hecho. Si lo hace mal, se le critica en el marco de la democracia, de la prensa, como aliado de la gobernabilidad. Pero Primicia nació para no abandonar al pueblo dominicano y al mundo. Primicias presentes en los más importantes eventos de la República Dominicana. República Dominicana, país de pasquines, espionaje ilegal y violatorio de la Constitución, mafias y de redes de callezaje callejero, político y empresarial. A Danilo lo espiaron en el periodo 2007-2012. La cuaresma y la sequía son temas para reflexión, dice un reportaje de Primicias. Bueno, Esteban, vamos a conectar después de esa portada de Primicias con el tema de la cuaresma y la sequía. Esta semana arrancó la cuaresma con el viernes de ceniza. Y mira, si el pueblo dominicano ha estado orando bastante en las últimas semanas, es para que llueva en la República Dominicana. Esta semana yo estuve en contacto con nuestro mutuo amigo Osiris de León, quien informó de que han estado cayendo algunos pequeños aguaceros en comunidades. Por ejemplo, chubascos, como ocurrió esta semana en Atomayor, cuando sepultaban a ese inolvidable amigo nuestro, Anthony Ríos, cuyos restos fueron sepultados en Atomayor. Pero también en otros puntos han caído algunos chubascos, pero esos chubascos no enlodan la tierra. No, porque fíjate una cosa, Alex, estamos hablando de una sequía severa, porque no hay duda de que esta sequía ha tenido efectos bastante lamentables, pero es un periodo cíclico que se conoce, que se prevé, que incluso se anunció previamente. Viene la sequía, esta sequía de este año va a ser fuerte. Entonces también lo que me llama la atención es que no vemos en las autoridades y en los propios productores, especialmente los ganaderos, los planes de prevención a propósito de lo que viene. Entonces ahora estamos enfrentando una situación donde se están muriendo las reses, donde muchos ganaderos incluso están vendiendo por debajo a veces hasta de la mitad del precio de las cabezas de ganado para evitar que se le muera, porque en vez de que se le muera en la mano, por lo menos la convierten en capital, aunque le pierdan dinero en la venta. Y es una situación que está afectando el campo, principalmente la línea noroeste, a los productores ganaderos de la línea noroeste, pero que era algo previsible. Y si era algo previsible, pudieron haberse tomado las medidas correspondientes. Mira, con el establecimiento de reservorios, el establecimiento de un programa de pozos tubulares para extraer agua tal vez del subsuelo mientras tanto. Pero no se ha hecho nada, entonces lo que tenemos es el reporte de muerte de reses, muerte de cabezas de ganado,
y pérdidas para los productores ganaderos. Me fascina ese comentario que tú acabas de hacer, Esteban. Pero mira, la profundidad de ese problema está en que aquí se metieron a privatizar los ingenios y cerraron precisamente los 3 ingenios que eran el sustento con caña y con melaza y con otros recursos para esa región, para esa región noroeste del país. Y yo quiero preguntar aquí, ¿era Trujillo, que era un militar, más inteligente que los gobernantes post asesinato de Trujillo? Porque Trujillo se apareció en Esperanza, en la línea noroeste, en el año 1954, y en el 55 inauguraron el ingenio. Y entonces, el ingenio Esperanza, que tenía 4 colonias, la colonia de Ámina, la colonia de Boca de Mao, la colonia Libertad y la colonia Esperanza, ese ingenio lo cerraron. Y yo pregunté una vez aquí en este programa, si el ingenio lo cerraron para entregar a las tierras a políticos que presionaron también para que cerraran un ingenio, para que pusieran moteles en las tierras cañeras. Señores, no es lo mismo tú tener 3 ingenios en una región produciendo. Sí, porque estaba en Puerto Plata, estaba Amistad y Montellano. Eran 3 ingenios en la región noroeste. Entonces, vamos a refrescarle la mente histórica a este pueblo dominicano para que la gente sepa cuál fue el plan que se puso en marcha en Puerto Plata desde la era de Trujillo hasta que cerraron esas empresas. Pero en Puerto Plata había una chocolatera que era la contraparte del ingenio Montellano y el ingenio Amistad. Esa chocolatera la llegó a administrar Jacobo Masluta. Ah, sí, fue administrador. Jacobo Masluta. Estaba el ingenio Esperanza, pero hay una falla, siguiendo con la respuesta del tema que tú excelentemente expusiste. Pero los gobiernos dominicanos saben que desde hace 50, 70 años hay que construir la presa de Guayubín y la presa de Ámina para que el agua no vaya a parar al mar en Montecristi. Toda esa agua se desperdicia. ¿Tú sabes lo que pasa en el puente? Agua dulce que desemboca en el mar. ¿Tú sabes lo que pasa? No se aprovecha. ¿Tú sabes lo que pasa en el puente de San Rafael de Mao? Ahí se junta el río Ámina, se junta el río Yaque del Norte que baja de la cordillera central desde Jarabacoa y pasa por Santiago y se junta el río Mao. Entonces, si en Jarabacoa hay una confluencia de 2 ríos, del Yaque y del Jimenoa, en ese punto yo te estoy diciendo, se juntan 3 ríos, toda esa agua se pierde en el mar en Montecristi. Entonces, eso no es posible. Y finalmente, el comentario de mi parte, me estoy pareciendo a Pedro Matos, que le gusta hablar de Elías Piña, con esa vehemencia que yo estoy haciéndolo con la línea noroeste. Sí, que Ale Jiménez de Esperanza. Trujillo construyó la presa de Potrero entre Ámina y Santiago. Y esa presa lo que hay que rehabilitarla para que agua que sale ahí de la cercanía de San José de las Matas se aproveche también. Y finalmente me fascina que tú plantees también los pozos tubulares. Los pozos tubulares, exactamente. ¿Tú sabes lo que está pasando ahora? No son recomendables para el año completo, pero por lo menos para épocas como esta son necesarios y resuelven. Esteban, ¿tú crees que es posible que a la línea noroeste le estén llevando caña de guerra? ¿Qué cuesta llevar caña de guerra a la línea noroeste? Casi 300 kilómetros de recorrido. Pero ven acá. Entonces, hay que hacer un plan. Incluso volver a sembrar caña. Porque la ganadería le produce a este país 850 millones de litros de leche. Y hay un déficit de 150 millones de litros con el aumento del consumo que hay aquí en el país. Sí. Entonces, ¿qué le costaría al país? Si, por ejemplo, la producción de leche se cae en 200, 300 millones de litros, ¿habría que buscar dólares para importar leche? Para importar leche. Le dejo la batuta. En detrimento de los productores nacionales también. Y entonces se trata de una situación, porque a veces tú dices, bueno, entonces hay que buscar dólares para importar leche, que va a salir más económica, incluso pudiera salir más barata, está bien, es cierto. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuántos empleos se pierden? Exacto. De esos campesinos que viven de la ganadería.
Entonces, la pérdida de esos empleos tiene un impacto socioeconómico mucho mayor que el beneficio económico que pudiera tener la diferencia entre importar el producto y comprarlo de producción nacional, aunque el costo sea un poco más elevado. Esos son elementos a tomar en cuenta, porque de todas maneras también hay que garantizarle un precio de equilibrio a los productores. Ahora, yo vuelvo y repito, se trata de tomar medidas de prevención. Fíjate algo que ocurre y lo voy a relacionar con eso, ¿vale? El sector agropecuario dominicano ha estado manifestando la necesidad de que aquí se haga una gestión de revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el DERECAFTA. ¿Tú sabes por qué? Pues no se prepararon. Porque no se prepararon. O sea, hay una serie de productos a los cuales se le estableció una especie de protección durante un periodo de 20 años con aranceles altos y que no iban a estar incluidos en el desmonte arancelario que establece el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por lo menos en los primeros 20 años. El Tratado de Libre Comercio se firmó en el 2004, entró en vigencia más o menos en el 2007. Bueno, ya vamos por el 2019. ¿Qué quiere decir entonces? Que estamos cerca del cumplimiento de esos 20 años, que va a implicar un desmonte arancelario total y la entrada libre de arancel de productos tan importantes para la producción nacional como el arroz, las habichuelas, la propia leche, productos también como ajo, cebolla, productos como el azúcar incluso. Entonces, ¿qué ocurre, Alex? La pregunta es, ¿qué hicieron los productores nacionales y el gobierno dominicano desde el año 2004-2005 hasta la fecha, en los últimos 14 años, para ir preparando a los sectores productivos en cuanto a la mejoría de sus capacidades competitivas a los fines de enfrentar esa apertura comercial que se va a producir cuando llegue el plazo de desmonte arancelario de esos productos a los que hacemos referencia? No han hecho nada. Entonces ahora lo que queremos es ir a pedirle cacao a Estados Unidos para que permita la revisión de ese tratado, que no se va a hacer eso, porque el gobierno norteamericano no va a aceptar la revisión de un tratado de libre comercio donde hoy día ellos tienen ventaja competitiva con nosotros en términos de intercambio comercial. Si la balanza comercial entre Estados Unidos y República Dominicana favorece a Estados Unidos no tiene ninguna motivación para modificar eso. Porque antes era el superávit favorecía al 2005. Sí. La economía dominicana. Nosotros teníamos un superávit. Nosotros teníamos un superávit en cuanto al intercambio comercial con Estados Unidos hasta el 2002-2003. Luego entonces esa situación se fue revirtiendo, pero no fue básicamente por el Tratado de Libre Comercio. Fue también porque tú sabes que en ese momento estaba vigente el acuerdo con Centroamérica, la iniciativa del Caribe, la iniciativa de la cuenca del Caribe. Y entonces había una preferencia para productos del área del Caribe con relación a productos que venían de China que tenían unas barreras arancelarias mayores para entrar a Estados Unidos. Cuando se terminó ese periodo, entonces los productos chinos comenzaron a entrar con muchísima más facilidad a Estados Unidos y eso se convirtió en una competencia para las zonas francas de la República Dominicana y del área del Caribe también. Y entonces ahí se afectó nuestra competitividad, nuestras exportaciones de zonas francas se redujeron y eso entonces se combinó con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que pudo haber sido una oportunidad para nosotros, con base en que en la identificación de productos que fueran competitivos para vendérselo a los norteamericanos. Pero no hemos mejorado nuestra competitividad, sino que por el contrario nos hemos dejado desplazar de países como Guatemala, como Costa Rica, que venden hoy día más productos a Estados Unidos y si no más productos de producción nacional, sino más productos tienen por lo menos una balanza comercial menos perjudicial con Estados Unidos que la que tenemos nosotros, porque no hemos sabido aprovechar ese mercado y lo que estamos ahora es gritando como productores porque ya se acerca el tiempo en que habrá un desmonte arancelario que va a afectar a productos nacionales de alta sensibilidad. Bueno, conectando con parte de lo que tú acabas de decir, Esteban, por ejemplo, Costa Rica, un país que yo conozco bastante porque he ido a estudiar varias veces a Costa Rica. Costa Rica, cuando tú llegas al aeropuerto Juan Santamaría, lo primero que tú ves es la creatividad de los ticos con el café. Así. El café, o sea, procesado, bien empacado, bien presentado. Pero hoy yo vi un producto dominicano que tímidamente aunque ha ido ganando espacio, pero tímidamente ha ido involucrándose en el mercado dominicano porque es de producción nacional. Yo vi la macadamia hoy. La macadamia. Que es una nuez excelente. Una nuez exquisita. ¿Verdad? Pero
¿Tú sabes lo que hacen los ticos para generar dólares? Que vienen y las revisten de chocolate y te la venden como un producto de exportación. Y todo el que se monta en un avión saliendo de Costa Rica o compra un paquete de café o compra macadamias revestidas de chocolate. Pero si tú preguntas también, aunque hemos mejorado con la piña aquí, después que hubo la renovación en las siembras en Cevico. Sí, pero exactamente cuántos años nos ha costado, costado. Esa mejoría lenta pero no pasamos a la cual tú haces referencia. Pero no pasamos de 10 millones de dólares en exportación de piña, ni le agregamos valor a la piña cuando Costa Rica está exportando piña por encima de los 600 millones de dólares. ¿Y por qué Costa Rica puede producir mejor piña que nosotros? Además, por ejemplo, Nicaragua vendiéndole pechuga de pollo importada a la República Dominicana tiene mejores cuentas comerciales que nosotros. Pero Ale, nosotros compramos plátano a Guatemala. Centroamérica, claro. Oye, plátano guatemalteco nosotros, ¿cómo puede ser posible eso? Eso da vergüenza. Y no hemos sido capaces de resolver lo de las naranjas, que tú estás viendo hay naranja extranjera. Sí. Los cítricos nuestros se perdieron definitivamente. Y no se ha hecho nada después de esa enfermedad. La enfermedad de la belleza, creo que le llaman Entonces esas son las situaciones que se dan en nuestro país, de las cuales uno siempre se vive quejando, o sea, porque aquí vivimos hablando mucho de los problemas y vivimos pronosticando los problemas y denunciando los problemas. E incluso este país tiene la característica especial de que quienes denuncian las situaciones problemáticas que se dan en determinados sectores son los propios funcionarios llamados a solucionarlos. Entonces, estamos acostumbrados a hacer diagnósticos, estamos acostumbrados a denunciar situaciones, estamos acostumbrados entonces a anunciar que viene el desastre. A lo que no hacemos es ocuparnos de prepararnos para enfrentar cualquier tipo de desastre y que los efectos entonces sean menos nocivos. Entonces, esa falta de preparación, esa falta de planificación y ejecución de lo que se planifique es lo que nos hace ser poco competitivos hoy día con relación a otros países similares a nosotros, incluso con menos capacidades tal vez que nosotros. Mira, Esteban, los combustibles subieron de nuevo, los precios. Otra vez. Otra vez. Pero también hay otro producto sensible que está aumentando de precio. Y yo particularmente no conozco lo que están haciendo, pero ya que estamos hablando de funcionarios y de acciones, ¿qué se ha hecho con la influenza aviar? Que ha provocado el incremento de los precios de los huevos y los pollos, la carne de pollo en los supermercados. Esa es una buena pregunta que paga el pueblo, o sea, con nuevos precios en la carne de la libra de pollo y de los huevos. Vamos, Esteban, a un cambio e inmediatamente retornamos con el segmento Impuestos y Negocios con Pedro Matos.